36 minutos, seguimos aquí en La Verdad al Aire para compartir con todos ustedes la actualidad. Vamos haciendo las preguntas incluso que ustedes quieren hacer a los funcionarios, poder hablarlo normalmente, tranquilamente para entre todos cooperar, ¿no? E ir solucionando problemas, inconvenientes. Y también, por supuesto, analizando el presente que tenemos con bueno, lo que respecta a la política. Yo creo que ahora, qué sé yo, casi todo está centrado en la economía. Después va a ser el Mundial de Fútbol, nos va a atrapar por un tiempo ahí hasta mediados, un poquito pasado mediados de julio. Y después ya vendrá, me parece que se va a desatar ya la campaña. No creo que se espere hasta el año que viene, sino que va a empezar la campaña. Y uno de los sectores que parece recobrar más vida respecto a todo este movimiento político es el del PRO. Que, bueno, ustedes han visto todo lo que pasó en el PRO, sobre todo aquí en Mendoza, ¿no? Que bueno, la salida de March y demás, el tema de las peleas a nivel nacional de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta y todo eso. Bueno, los legisladores provinciales del PRO participaron recientemente de una cumbre nacional de legisladores del partido y bueno, vamos a hablar con una de las legisladoras legisladoras que estuvo en esa reunión, que es la legisladora Cintia Gómez, que la tenemos en línea, diputada provincial. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio la saludan. Bienvenida. Muy buenos días para todos y bueno, buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo estuvo esa cumbre de legisladores y qué temas hablaron, cómo viene el PRO de cara a unos comicios tan importantes como son los del año próximo. Bueno, la verdad que fue una jornada muy fructífera en donde nos pudimos encontrar con otros legisladores de todo el país. Y tenemos aproximadamente 150 legisladores del PRO, de nuestro partido político, de propuesta federal en todo el país, entre los cuales, por supuesto, Mendoza tiene una gran representación, ya que, bueno, a pesar de no haber podido renovar bancas en octubre del 2025, aún conservamos 3 bancas en la Cámara de Diputados y una banca en el Senado de la provincia. Apenas llegamos a Buenos Aires, nos esperaban en la sede para reunirnos también con los otros legisladores, pero en realidad la verdad que estuvo muy bueno porque hubo mucho intercambio de la situación de nuestro partido, algo así como si fuera un termómetro para ver qué pasaba en el resto de las provincias respecto al PRO, ¿no? Sí, sí. Y al otro día, el día jueves, en la mañana, muy temprano, sí, ya estuvimos con Mauricio Macri, con Andrés, con, bueno, las figuras más importantes, Sí, Silvia sí. Los Penato, bueno, con todos ellos. En realidad, bueno, este encuentro es también un poco de camaradería, hacía mucho que no nos encontrábamos, pero bueno, en base también a lo que ha salido Mauricio, ¿no? A recorrer el país. Y bueno, llegábamos a conclusiones muy claras, ¿sí? Y tratamos, ¿no?, de interpretar lo que la sociedad nos pide. Los argentinos no quieren volver más atrás, no quieren saber nada con el kirchnerismo, llámese kirchnerismo, peronismo, como ustedes le quieran llamar. Eso es lo que tenemos claro, que los argentinos no van a dar un paso atrás, ni a hablar el caso de Mendoza, ha hablado en las urnas Mendoza muchas veces. Por tanto, lo que nos pide Mauricio a nivel nacional es no seamos, ¿sí?, esa oposición maliciosa para darle la vuelta al kirchnerismo o al peronismo en las provincias en las que estamos. Entonces dice, miren, nosotros no somos oposición a Javier Milei, pero sí, no nos vamos a quedar callados y vamos a decir lo que creemos que está mal y vamos a acompañar lo que creemos que está bien.
Bueno, y en base a esa línea, ¿no? A nivel nacional que se lleva, lo mismo el PRO a nivel provincial, ¿no? Sí. Respecto al gobierno provincial, por supuesto, que es como hemos venido haciendo, cuando no nos ha parecido y cuando creemos que las leyes o esa ley no va a beneficiar a los mendocinos, lo hemos dicho muchas veces, en mi caso siempre trato de plasmarlo, de decirlo en las redes, a través de notas periodísticas, y bueno, nos ha tocado acompañar cuando hemos visto que realmente es beneficioso para nuestra sociedad. Ahí está el PRO, ¿sí? Apoyando todo lo que tenga que ver con la transparencia, la institucionalidad, por supuesto, de nuestra provincia y a nivel nacional exactamente lo mismo. Uh-huh, uh-huh. Y finalmente, no sé si lo hablaron internamente, Macri dijo voy a seguir cantando, voy a volver a cantar, una cosa así. ¿Eso significa que se va a presentar de candidato o no se va a presentar? ¿Va a ir a una interna con Milei? ¿Va a ir por fuera? Mira, la ¿Qué verdad expectativa tienen ustedes? ¿O qué ganas tienen mira, ustedes? bueno, a ver, ahí son dos cosas diferentes, ¿no? Las ganas, obviamente, yo me involucré en política, lo veía Mauricio en la tele pidiendo ayuda a gritos para que el kirchnerismo no volviera, allá por el 2015, 2016. Obviamente que si yo te tengo que decir qué deseo, qué quiero, y sí, yo quisiera que Mauricio vuelva al ruedo, volvamos a estar en la nación y por supuesto replicar en las provincias, pero ese es mi deseo, ¿sí? Como también una persona que está dentro del partido y afiliada, ¿no? Pero creo que es el deseo de la mayoría de los que estamos en el PRO y afiliados al PRO. Pero bueno, también uno no puede ser tan egoísta de pensar en lo que uno quiere, porque en realidad lo que tenemos que hacer es escuchar a Mendoza y obviamente a toda la Argentina. Entonces por eso Mauricio dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y dice, y voy a volver a cantar. Entonces en realidad es tratar de decirles, bueno, miren, aún no sabemos, de hecho nos lo dijo, ¿sí? Se lo consultamos y nos dijo, miren, no es muy temprano para hablar de candidaturas, sí tenemos que saber qué es lo que está pensando la Argentina, qué es lo que quieren los argentinos, más o menos podemos verlo, pero también nosotros tenemos que saber transmitir qué queremos para la Argentina desde Milei, con Milei o después de Milei, que es la parte que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, es como eso, es decir, no, es muy temprano para hablar, bueno, ¿qué voy a hacer? Y voy a cantar, dice Mauricio, lo vi. Claro. Lo vi cuando iba entrando a la sede. A ver, fortalecimiento, relanzamiento del PRO, también aquí en la provincia, algunas internas, algunas definiciones de alianzas locales, cómo vienen, porque hay 3 encuestas que están dando vuelta, más allá si es temprano, si es tarde, si estamos bien para hablar de lo que va a pasar para adelante, pero hacia adentro del PRO, ¿cómo se sienten, no? En cuanto a fortaleza, porque en algún momento inclusive se percibió como, una desaparición inclusive del partido si no llegaban a estas alianzas, ¿no? Importantes. ¿Cómo está en fortalecimiento el partido hoy? Mira, respecto a lo que está pasando con La Libertad Avanza, la verdad es que nuestros legisladores a nivel nacional han sido muy vapuleados por Javier Milei. Esa es la realidad. Nosotros en el PRO tenemos equipos, tenemos personas muy formadas dentro de lo legislativo. Ustedes si hacen memoria, jamás ningún ministro de Mauricio Macri estuvo involucrado en algún hecho raro de corrupción o de lavado de dinero. Si ustedes hacen memoria se van a dar cuenta, porque en el PRO armamos equipos y además tenemos una escuela de dirigentes que nos forman constantemente a los dirigentes que somos parte del partido. Se los acusa de tibieza, ¿no, Cintia? Como que no llegaron a cumplir las promesas, como que todo se quedó a mitad de camino. Yo creo que no tiene nada que ver con la tibieza, creo que estábamos en otra parte de la historia, ¿no?, de la Argentina. Fíjense que Mauricio fue un visionario porque le decían el Macri el ajustador, si ustedes hacen memoria, que ajustaba. En realidad no era un ajustador, él lo que trataba de hacer era de eliminar el déficit. Lo hizo Javier Milei a los 2 o 3 meses luego de llegar a la presidencia.
Mauricio no lo pudo hacer en 4 años, pero porque si no se lo comía, ¿sí? Se lo comían los orcos, dice él. Entonces era otra parte de la historia donde necesitábamos, en teoría nos habían hecho creer el Estado presente y demás, y hubieron muchas cosas que él quiso hacer que no podía, porque si no, no iba a lograr culminar con su mandato. Era muy complicado en aquel momento. Es que sí, bueno, a Macri hizo lo que se llamó gradualismo, y eso no se sabía si era beneficioso o no, si había que hacer un corte así como el que hizo Milei, y no tardó varios meses. En el primer mes ya logró el equilibrio fiscal, por eso mismo se lo critica por eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva ahora han apoyado todo lo que ha ido haciendo La Libertad Avanza, pero eso precisamente llevó a un gran debate interno al PRO, ¿no? Porque hay algunos que eran partidarios de hacer un corte y otros eran partidarios del gradualismo, y bueno, Marcos Peña tuvo mucho que ver en todo eso también, ¿no? Que es una figura que no sé en qué andará, pero no sé si como que se ha renovado o ha ganado el ala esa de decir hay que ir y a lo profundo, tal vez. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo insisto en que estamos en nuestra parte de la historia. En aquel momento ustedes recuerden que el kirchnerismo estaba en lo mejor, ¿no? En su mejor momento, y era muy complejo. Recuerden la cantidad de paros todo el tiempo, no se podía caminar en Buenos Aires, era una locura. Lo que le hicieron a Mauricio fue una locura, y así todo pudo lograr terminar con su mandato. Que seguramente, chicos, nos hemos equivocado, pero por supuesto, porque por algo la gente no nos volvió a dar su voto de confianza. También hay que hacer mea culpa, también hay que hacer mea culpa. Pero la cantidad de obras que hizo Mauricio Macri, el plan que tenía para, yo que siempre he estado en educación, ¿no? En esa época hablábamos, todo estaba con mucha tecnología, nos enviaban muchísimo material a las escuelas, y yo lamentablemente con este gobierno no lo veo. Yo les soy sincera, la verdad que en cuanto a lo económico creo que es impecable lo que ha hecho el presidente, digno de admirar, ¿no? Por evitar este tipo de gradualismo. Ahora, chicos, yo no veo el plan en salud, ¿sí? No veo grandes propuestas en salud, no veo plan en educación. En seguridad, bueno, sí, estaba Patricia Bullrich, ahora quien la reemplaza también bastante bien, pero nada más. Yo creo que un país no se gobierna solamente a partir de lo económico. Hay un montón de otras aristas que uno también tiene que se tiene que gobernar, ¿sí? En todos los ámbitos. Entonces, bueno, ahí es como un poco la crítica que nosotros hacemos, ¿sí? ante el gobierno nacional. Pero bueno, siempre apoyando, tratando de apoyar lo que creemos que está bien. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que evitar, dice Mauricio, es la vuelta de los orcos. Bien. ¿Y en la provincia cómo hacen? Porque se vota todo lo que pide Cornejo, y hay veces que ustedes votan con gusto amargo en la boca, me parece. No, la verdad es que no. Hemos votado un montón de leyes donde sí hemos apoyado y otras donde no hemos apoyado, ¿sí? Donde el PRO se ha parado y le ha dicho, che, mirá, por acá no es, este no es el camino, lo hemos dicho, lo hemos planteado. Cuando se han tomado las sugerencias, bueno, por supuesto, hemos acompañado. Cuando no se toman las sugerencias, la verdad es que no acompañamos. Ya ha pasado con un montón de proyectos. No sé, el último que recuerdo fue el proyecto de la modificación de la seguridad privada. Sí, es un proyecto que veíamos que había algún tipo de negociado atrás y no acompañamos. Lo que creemos que está bien lo acompañamos, y lo que creemos que no, la verdad es que no. Esa es la realidad de hoy, de la postura del PRO hacia adelante. Evitar que vuelva el kirchnerismo, porque eso es lo que más claro tenemos y lo que hemos leído respecto a la sociedad, ¿no? Bien. Diputada, le agradecemos muchísimo esta charla, muy amable. Muchas gracias, que tengan una hermosa mañana. Muchas gracias, igualmente, que esté muy bien. Adiós. Estábamos hablando con Cintia Gómez, diputada provincial del PRO aquí en Mendoza, que participó de este encuentro
de legisladores del PRO a nivel nacional, y donde estuvo, por supuesto, Mauricio Macri. Y bueno, se especulan muchas cosas para el año próximo, pero ahí lo dijo la diputada, no quiso hablar de candidaturas. Todavía no hay que hablar de candidaturas. Eso es me parece lo más lógico. Lo más lógico. Jueguen con nosotros, diviértanse.